doña Leticia Salomón, que ya muchos de los presentes conocen. Doña Leticia Salomón, pues es socióloga y economista hondureña, además de investigadora en temas políticos sociales. Es coordinadora de investigaciones e investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras, CEDO. Además es catedrática y actual directora de investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha profundizado el conocimiento de la realidad socioeconómica, política y cultural del país, especializándose en temas de gobernabilidad democrática, defensa y seguridad. Un aplauso para doña Leticia Salomón. Un saludo para todos ustedes y para los organizadores, las instituciones y organizaciones que hacen posible que se realice este evento en un ambiente de diversidad social y política para tratar el tema de la reforma en seguridad y muy en particular la reforma policial. Es indudable que el tema de la reforma en seguridad es un tema de interés público, por lo tanto es y debe ser un tema de debate público. En función de lo anterior, vamos a mencionar que se plantea la necesidad de promover la participación civil en la reforma de todo el ámbito de la seguridad. Y esto es así porque se considera difícil, muy difícil, si no imposible, que una institución sea capaz de reformarse a sí misma y cumplir con las demandas y las expectativas de la sociedad con respecto a los resultados de ese proceso de reforma. Así es que en mi caso haré un desplazamiento del énfasis en lo civil, que es un tema bastante amplio, y vamos a concentrarnos específicamente en los políticos y en su capacidad de controlar y conducir la seguridad. En este sentido, entonces, vamos a plantear que no es nada nuevo una situación como esta, porque en el tema de seguridad los lineamientos de política deben venir directamente del presidente de la República. Al secretario de Seguridad le corresponde elaborar la política de seguridad con los asesores y la participación civil necesaria, y a la policía le toca elaborar la estrategia policial para convertir en realidad esa política. Esto significa que la policía no debe elaborar la política de seguridad porque esta es una competencia exclusiva de los políticos. Pero en la medida que los políticos no han asumido esta responsabilidad, todo mundo en el país anda elaborando políticas de seguridad. Por lo menos hay unas 30 o 40 políticas que cualquiera dice, este es un tema de conocimiento, empiezan a elaborarla y dicen la política ya está hecha. En este sentido, me voy a permitir hablar de algunos temas como muy puntuales, ahí los tienen resumidos ustedes, yo voy a incorporar otros elementos, y uno de ellos es la importancia de realizar una separación funcional entre defensa y seguridad para poder hablar una separación institucional entre Fuerzas Armadas y Policía. En este sentido, entonces, podemos ver nosotros que la defensa tiene su razón de ser en el factor externo, mientras la seguridad tiene su razón de ser en el factor interno. Partiendo de este hecho, podemos decir que ambas funciones son diferentes, pero en la historia reciente de nuestro país se mantuvieron fusionadas por razones ideológicas atribuidas a la Guerra Fría y se han vuelto a fusionar recientemente por la visión militarizada de su conducción y por la visión partidaria de su enfoque. A partir de ahí vamos a hablar de la importancia de separar no solamente las funciones de defensa y seguridad, sino también separar las dos instituciones que representan ambas funciones, que son las Fuerzas Armadas y la Policía. Si las funciones son distintas, las instituciones que asumen ese rol son y deben ser distintas. Así de sencillo, distinta. Aspecto que tiene a confundirse muy en particular por la fusión inadecuada de defensa y seguridad.
La misión de las Fuerzas Armadas es combatir las amenazas y garantizar la defensa externa. Para ello, mantienen acuartelados a los soldados, los entrenan para combatir al enemigo y los sacan cuando es necesaria una acción terrestre, aérea o naval. Los entrenan y actúan para controlar y liquidar las amenazas a como dé lugar, con tal de asegurar su misión esencial. En una escala de 1 a 10, negociar con el enemigo ocupa el lugar número 10. Someterlo y, si se resiste, liquidarlo ocupa el nivel número 1. En cambio, la misión de la policía es prevenir el delito o la alteración del orden público. Por eso su obligación es estar en la calle, no en los cuarteles, para proteger a la ciudadanía y garantizar el orden interno, asumiendo que quienes lo alteran son personas con derechos constitucionales a los cuales deben enfrentar con una fuerza proporcional al nivel de la fuerza que estos utilizan. En una escala de 1 a 10, matar al que altera el orden público se encuentra en el nivel 10. Negociar con manifestantes o apresar a un delincuente con el menor daño posible es la prioridad número 1. Esta es una característica esencial de la policía. Si ésta no cumple con esa característica a su totalidad, hay que preguntarse qué se le está enseñando a la policía en su sistema educativo, en los diferentes niveles que van desde los agentes a los oficiales. Vamos a hablar de 3 conceptos que evidencian 3 fases que son fundamentales para entender cuánto vamos avanzando en materia de reforma de la seguridad. La primera es sobre el control civil de la policía. La segunda, la conducción civil de la seguridad, y la tercera, sobre la conducción democrática de la seguridad. Los 3 niveles son diferentes y ambos suponen un salto cualitativo. Sobre el primero, que hace referencia al control civil de la policía, podemos plantear nosotros que el control de esas instituciones encargadas de garantizar defensa externa o el orden y la paz interna se vuelve un reto fundamental cuando cualquiera de ellas traspasa el límite de sus funciones y se introduce en otros ámbitos que no son de su competencia, como el ámbito político, o cuando se exceden en el cumplimiento de su misión, afectando los derechos constitucionales de las personas. El control institucional civil se convierte en un indicador de fuerza y convicción política y se demuestra interviniendo directamente, aplicando los correctivos y tomando las decisiones necesarias para castigar, corregir y reformar. El control civil, entonces, pone a prueba la voluntad política para corregir las desviaciones y garantizar a la ciudadanía la existencia de instituciones profesionales transparentes y con apego a la ley. Este es el caso de la policía, pero también es el caso de los otros operadores de justicia, los fiscales y los jueces, los cuales juegan un papel clave para garantizar la seguridad en los distintos niveles en que ésta opera. Sobre la conducción civil de la seguridad, podemos plantear que tiene como requisito ineludible la desmilitarización, porque esta implica que son otros los que conducen un tema de alta sensibilidad para la ciudadanía. La conducción civil supone una fase superior a la fase de control porque requiere de un liderazgo civil para dirigir y conocimiento especializado para instruir sobre la forma en que deben hacerlo. La tradición de nuestro país ha sido la delegación fácil de la conducción de la función de la seguridad en militares activos o retirados, evidenciando de esa manera su desconocimiento y desentendimiento de una tarea que les resulta a los políticos extremadamente incómoda.
Basta con revisar quienes han ocupado los principales cargos de la Secretaría de Seguridad para sacar las conclusiones adecuadas. Sobre la conducción democrática de la seguridad, podemos decir nosotros que la conducción democrática representa una fase superior a la conducción civil, porque no se trata de cualquier civil dirigiendo la Secretaría de Seguridad, se trata de un civil democrático. En este sentido, no basta con que sean civiles los que conducen, se requieren que estos conozcan y ejecuten su trabajo en un contexto democrático que parte de la separación funcional entre defensa y seguridad y de la separación institucional entre Fuerzas Armadas y Policía, pero demanda con especial énfasis las directivas necesarias para conducir con visión estratégica y con resultados concretos. La conducción democrática de la seguridad supone un liderazgo democrático que todavía no se vislumbra en el contexto político del país. En la parte final voy a hablarles un poco de los retos del proceso de reforma. Y en este sentido podemos mencionar que el proceso de reforma integral y a profundidad del sector seguridad supone un liderazgo a la altura de las circunstancias, desmilitarizado, civil, democrático, con visión estratégica e inmediata, con articulación de esfuerzos entre sociedad y Estado, sobre todo con vocación de servidor público, que informa y rinde cuentas. Un liderazgo con capacidad para impulsar estrategias coherentes y para lograr articular todos los esfuerzos en la misma dirección. Un liderazgo que conozca la diferencia entre seguridad y defensa y entre policías y militares, y que sepa utilizar sus potencialidades para combatir la inseguridad desde las competencias de cada uno. Un liderazgo así es el que necesita el país para reducir realmente los índices de delincuencia y violencia, que garantice a la sociedad el rumbo de las instituciones y la visión estratégica de sus decisiones. Y por supuesto, que deje de pensar que los únicos expertos en tema de seguridad son los militares. Muchas gracias.